A nuestros asombrosos espectadores de Cheating Tales Lab. Bienvenidos y gracias. Su presencia hace que estas historias valgan la pena ser compartidas. Nos encantaría saber desde qué parte del mundo nos acompañan. Díganos ahora. Sumerjámonos en la historia de hoy. Capítulo 1. Los cimientos de la traición. Derek Morrison se secó el sudor de la frente mientras ajustaba las enormes vigas de acero en la obra. Hace 22 años, había comenzado Morrison Steelworks con nada más que una camioneta, un equipo de soldadura y una voluntad de hierro que su difunto padre le había inculcado en las minas de carbón de Virginia Occidental. Ahora, a los 45 años, era dueño de la empresa de fabricación de acero personalizado más grande de 3 estados, empleando a más de 200 personas y teniendo contratos que ponían nerviosos a los millonarios. La ironía no se le escapaba de que había construido su imperio con las mismas manos que Linda Ashford había encontrado tan toscamente atractivas cuando se conocieron en una gala benéfica hace 15 años. En aquel entonces, ella tenía 25 años, acababa de salir de la Facultad de Derecho y era lo suficientemente rebelde, a pesar de su familia de dinero antiguo, como para casarse con un empresario de clase obrera. Su padre, Robert Ashford, había construido su fortuna en banca y desarrollo inmobiliario, el tipo de riqueza generacional que despreciaba a cualquiera que se ensuciara las manos por vivir. Derek tenía 30 años, estaba hambriento y era lo suficientemente tonto como para creer que el amor podía salvar la brecha entre el mundo pulido de Linda y su cruda realidad. La boda había sido un espectáculo. La forma de la familia Ashford de demostrar que podían hacer que incluso la boda de un hombre trabajador pareciera respetable. Pero Derek lo había pagado todo él mismo, una cuestión de orgullo que Robert Ashford se había burlado en privado en su círculo. Los primeros años habían sido buenos. Linda había apoyado genuinamente el creciente negocio de Derek, incluso trabajando como abogada de su empresa hasta que su hijo Tyler nació hace 10 años, seguido de su hija Emma 7 años después. Pero a medida que Morrison Steelworks tuvo más éxito, Linda se distanció más. Desarrolló gustos caros, se unió a clubes de campo exclusivos, lentamente, comenzó a tratar a Derek menos como un esposo y más como una fuente de financiación para su estilo de vida cada vez más lujoso. Derek notó los cambios, pero había estado demasiado concentrado en la expansión de su negocio como para abordarlos directamente. Las quejas de Linda se hicieron más frecuentes sobre sus largas horas, sus groseros socios comerciales, su preferencia por las casas de apuestas sobre los restaurantes de 5 estrellas. Comenzó a tomar vacaciones separadas con los niños, visitando a su familia en los Hamptons, mientras Derek trabajaba con contratos que mantenían el flujo de dinero. El verdadero punto de inflexión se produjo hace 6 meses, cuando Linda sugirió que contrataran a un abogado de familia para organizar mejor sus bienes. Brad Kellerman era todo lo que Derek no era, educado en la Ivy League, de habla suave, de una familia que nunca había conocido la necesidad. Conducía un BMW. Usaba trajes que costaban más que el salario mensual de la mayoría de la gente y tenía el tipo de sonrisa confiada que hacía que a Derek le picaran los puños. Pero Linda había insistido en que Brad era el mejor, y Derek había estado de acuerdo, confiando en el juicio de su esposa. Lo que Derek no sabía era que Linda y Brad habían sido novios de la universidad, separados cuando Brad eligió la Facultad de Derecho sobre el matrimonio. Su relación profesional había reavivado viejas llamas, y Derek se había estado financiando su propio cornudo durante meses, pagando los honorarios de retención de Brad mientras el hombre planeaba robar a su esposa y la mitad de su empresa. Las señales habían estado allí, por supuesto. El repentino interés de Linda en las clases de yoga que duraban 3 horas, su nuevo guardarropa de ropa que decía que eran regalos de su hermana, la forma en que había comenzado a criticar todo sobre Derek, sus modales en la mesa, su elección de amigos, incluso la forma en que jugaba con sus hijos. Se había enfriado en la cama, alegando estrés y fatiga, mientras planeaba en secreto su escape. La participación de Robert Ashford había sido el insulto final. El anciano nunca había aceptado a Derek como familia, viéndolo como una vergüenza temporal que Linda eventualmente superaría. Cuando Linda le confió sus planes de divorciarse de Derek, Robert apoyó con entusiasmo la idea, incluso ofreciéndose a financiar la batalla legal para garantizar que Linda obtuviera lo que merecía. La barbacoa de hoy se suponía que era una celebración del 10º cumpleaños de Tyler, pero Derek ahora entendía que en realidad era la actuación de despedida de Linda. Había invitado a toda su familia, sus padres, Robert y Margaret, su hermana Clare con su esposo Philip, e incluso su pomposo tío Charles, que nunca había perdido la oportunidad de recordarle a Derek sus humildes orígenes. Derek había pasado la mañana preparando la comida favorita de Tyler,
filetes de costilla perfectamente a la parrilla con su receta secreta de salsa, mazorcas de maíz y ensalada de papas casera. Había estado esperando con ansias una rara reunión familiar en la que realmente pudiera relajarse y disfrutar de la compañía de sus hijos. Tyler había estado emocionado toda la semana, y Emma había ayudado a Derek a preparar la marinada, con sus pequeñas manos midiendo cuidadosamente las especias bajo su guía. Pero cuando Derek entró en la cocina para recuperar la salsa que había pasado años perfeccionando, una mezcla de bourbon, azúcar morena y especias que se había convertido en leyenda entre sus socios comerciales, escuchó la voz de Robert Ashford cortando el aire de la noche como una cuchilla. «Es un buen cocinero, le daré eso», decía Robert a Linda. Sus voces se transmitían claramente a través de la ventana abierta de la cocina. «Pero este hombre es un lastre, Linda. Necesitas guiarlo antes de que nos arrastre a todos. Eres demasiado buena para esto, esta pretensión de felicidad». Derek se había congelado, el frasco de salsa de vidrio en la mano, cuando la respuesta de Linda lo golpeó como un golpe físico. «No te preocupes, papá. El abogado presenta el lunes. Brad dice que también podemos quedarnos con la mitad de su empresa. Ha estado documentando todo, las prácticas comerciales cuestionables de Derek, su temperamento inestable. Lo pintaremos como un padre no apto y un socio comercial peligroso. Para cuando terminemos, tendrá suerte de obtener visitas de fin de semana y un cheque mensual». La crueldad casual en la voz de Linda fue lo que rompió algo dentro de Derek. No ira. Había aprendido a controlar eso hace años en las negociaciones comerciales. Esto era algo más frío, más calculador. El mismo pensamiento metódico que había construido su imperio de la nada ahora estaba enfocando toda su atención en las personas que pensaban que podían destruirlo. Derek había vuelto a salir con una sonrisa, sirviendo los filetes que había preparado con amor a personas que lo veían como nada más que un objetivo a destruir. Había visto a Tyler soplar sus velas, escuchado la charla emocionada de Emma sobre su próxima obra escolar y conversado cortésmente con suegros que estaban celebrando en secreto su próxima destrucción. Pero detrás de su exterior tranquilo, Derek Morrison estaba planeando. Y cuando Derek Morrison planeaba, las montañas se movían. Capítulo 2. El arquitecto de la ruina. La sonrisa de Derek nunca vaciló mientras servía los filetes perfectamente a la parrilla, cada pieza cortada según las preferencias individuales que había memorizado a lo largo de años de reuniones familiares. Robert Ashford prefería el suyo bien hecho, a pesar de las suaves sugerencias de Derek de que arruinaba la carne. Margaret quería medio raro, pero se quejaba si veía algo rosado. A Linda le gustaba el suyo medio, aunque apenas tocaba su comida últimamente, afirmando estar a dieta nueva que, casualmente, comenzó en la época en que Brad Kellerman entró en sus vidas. «Delicioso, como siempre, Derek», dijo Margaret con la cortesía forzada reservada para los trabajadores de servicio. «Deberías considerar abrir un restaurante en lugar de ese negocio industrial». Derek asintió amablemente, archivando otro insulto para referencia futura. Margaret Ashford nunca había entendido que Morrison Steelworks había construido el marco para la mitad de los desarrollos de lujo en la región, incluido el centro comercial donde pasaba sus tardes quemando el dinero de Robert. A medida que avanzaba la noche, Derek interpretó al anfitrión perfecto, rellenando bebidas y asegurándose de que todos estuvieran cómodos. Escuchó a Robert pontificar sobre la ética comercial adecuada y vio a Brad Kellerman enviar mensajes de texto constantemente, probablemente coordinándose con Linda sobre su presentación del lunes. Clare y Philip hicieron comentarios sobre sus próximas vacaciones en Europa, mencionando casualmente el costo de una manera diseñada para resaltar el estatus financiero supuestamente inferior de Derek. Pero la mente de Derek estaba en otra parte, catalogando cada detalle, cada debilidad, cada punto de presión que podía usar. Años de negociación con proveedores, contratistas y líderes sindicales le habían enseñado que todos tenían puntos de apalancamiento. Solo tenías que saber dónde buscar. Después de que los invitados se fueron y los niños se acostaron, Derek se sentó en su estudio, rodeado del imperio comercial que había construido a través de pura determinación. Las paredes estaban revestidas de premios, contratos y fotografías de obras en construcción en 3 estados. Su caja fuerte contenía más que suficientes activos líquidos para comprar y vender a la familia Ashford 2 veces, pero nunca lo sabrían porque Derek había aprendido temprano a separar su rostro público de su riqueza privada. Linda lo encontró allí a medianoche, con la cara sonrojada por el vino y lo que Derek ahora reconocía como emoción por su próxima libertad. «La fiesta fue encantadora», dijo, posándose en el borde de su escritorio de una manera que una vez lo habría distraído. «Tyler parece tan feliz». «Es un buen chico», respondió Derek, sin levantar la vista del contrato que estaba revisando.
Ambos lo son. Sí, bueno. La voz de Linda adquirió el tono cuidadosamente ensayado que había escuchado a través de la ventana de la cocina. Derek, necesitamos hablar de nosotros, de nuestro futuro. Derek finalmente levantó la vista, encontrándose con sus ojos con la misma expresión tranquila que usaba durante las negociaciones comerciales hostiles. ¿Qué pasa con nuestro futuro, Linda? Ella vaciló ligeramente bajo su mirada firme. Por un momento, Derek se preguntó si estaba teniendo dudas, si alguna parte de ella recordaba a la mujer que una vez creyó en su asociación. Pero luego levantó la barbilla con el gesto obstinado que una vez había encontrado entrañable. Creo que ambos sabemos que esto no está funcionando, dijo. Queremos cosas diferentes. Necesito más que esto. ¿Más que qué? Exactamente. La voz de Derek permaneció perfectamente tranquila. ¿Más que un negocio exitoso que emplea a cientos de personas? ¿Más que un hogar, 2 hijos sanos, seguridad financiera? Ya sabes a qué me refiero. La voz de Linda se agudizó. Necesito estimulación intelectual, compromiso cultural, alguien que entienda mi trasfondo, mis necesidades. Derek asintió lentamente como si considerara sus palabras seriamente. Alguien como Brad Kellerman. El color se le escapó de la cara a Linda, pero Derek continuó antes de que pudiera responder. No estoy enojado, Linda. ¿Decepcionado? Sí. ¿Sorprendido? Realmente no. Se recostó en su silla, estudiándola con la misma atención analítica que le prestaba a los problemas de ingeniería estructural. Lo que me da curiosidad es por qué crees que te permitiría destruir todo lo que he construido sin pelear. Derek, yo. Sé lo de la aventura. Sé lo de la presentación de divorcio. Sé lo del respaldo financiero de tu padre y la estrategia de Brad para pintarme como un padre no apto y un socio comercial. La voz de Derek permaneció tranquila, pero Linda dio un paso involuntario hacia atrás. Lo que no entiendo es por qué crees que soy el mismo ingenuo de 30 años que estaba agradecido por la aprobación de tu familia. La boca de Linda se abrió y se cerró sin sonido. Derek se puso de pie, moviéndose alrededor del escritorio con la gracia fluida de un hombre que había pasado décadas trabajando con maquinaria peligrosa. Esto es lo que va a pasar, dijo, su voz suave pero con la misma autoridad que ordenaba en las obras y en las salas de juntas. Vas a llamar a Brad mañana y le vas a decir que has cambiado de opinión sobre el divorcio. Vas a convencer a tu padre de que estamos trabajando en nuestro matrimonio, y vas a comprarme tiempo para preparar mi propia respuesta a tu pequeña conspiración. No puedo. No puedo. Derek se acercó y Linda vio algo en sus ojos que le hizo recordar por qué otros hombres de negocios hablaban de Derek Morrison con una mezcla de respeto y miedo. No puedo proteger a mis hijos de una madre que planea usarlos como armas. No puedo defender a la empresa que construye de personas que creen que mi trabajo está por debajo de su atención. No puedo asegurar que las personas que traicionan mi confianza enfrenten consecuencias. Linda se apoyó contra la estantería, comprendiendo de repente que había subestimado drásticamente al hombre con el que había estado casada durante 15 años. Derek, por favor. Los niños son mi principal preocupación, respondió Derek, razón por la cual vas a mantener esta fachada hasta que esté listo para mostrar a todos exactamente qué tipo de personas son realmente tú y tu familia. Volvió a su escritorio, recogiendo su contrato como si la conversación hubiera terminado. Oh, y Linda, si estás pensando en advertir a Brad o a tu padre sobre esta conversación, recuerda que sé dónde está cada centavo de nuestro dinero, quién me debe favores y exactamente cuántas leyes ha infringido tu nuevo novio para construir su práctica. La elección es tuya, pero elige con cuidado. Linda huyó de la habitación, sus tacones de diseño haciendo clic frenéticamente en los pisos de madera noble. Derek escuchó cómo sus pasos se desvanecían, luego abrió su computadora portátil y comenzó a hacer llamadas. Tenía 6 meses de daño para deshacer y toda una vida de venganza para planificar. Por la mañana, Derek se había puesto en contacto con 5 empresas de investigación privada diferentes, cada una con instrucciones específicas sobre diferentes aspectos de su situación. También se había puesto en contacto con ciertos socios comerciales que se especializaban en la resolución de problemas que no podían manejarse a través de los canales convencionales. Cuando Linda bajó a desayunar, pálida y temblorosa, Derek ya estaba vestido para el trabajo, preparando panqueques para Tyler y Emma como si nada hubiera cambiado. Papá hace los mejores panqueques, anunció Emma, con jarabe corriendo por su barbilla. Ciertamente lo hace, asintió Derek, despeinando el cabello de su hija. Y esta noche vamos a empezar a trabajar en esa casa del árbol que te prometí. Tyler Moreau, emocionado. ¿De verdad? Con la escalera de cuerda y todo. Todo, confirmó Derek,
encontrando la mirada aterrorizada de Linda sobre las cabezas de sus hijos. Papá siempre cumple sus promesas. Capítulo 3. Las piezas en movimiento. Las siguientes 3 semanas transcurrieron en una danza de engaño cuidadosamente orquestada. Linda, aterrorizada por la tranquila amenaza de Derek, de hecho había llamado a Brad para posponer la presentación del divorcio, alegando que necesitaba más tiempo para prepararse emocionalmente. Brad se había frustrado pero accedió, especialmente cuando Linda sugirió que usaran el tiempo extra para recopilar más evidencia del comportamiento errático de Derek. Lo que ni Linda ni Brad sabían era que Derek había estado ocupado recopilando su propia evidencia. Los investigadores privados que había contratado no solo estaban documentando el asunto, estaban construyendo perfiles completos de todos los involucrados en la conspiración contra él. Marcus Flynn, el amigo más antiguo de Derek y la única persona que conocía la verdadera extensión de su riqueza, se sentó frente a Derek en la oficina de Morrison Steelworks fuera del horario laboral. Marcus había servido con Derek en el ejército antes de que Derek comenzara su negocio, y su amistad se basaba en la confianza absoluta y una comprensión compartida de lo que significaba la verdadera lealtad. ¿Estás seguro de este camino, hermano?, preguntó Marcus, revisando los archivos que Derek había compilado. Una vez que empiezas este tipo de guerra, no hay vuelta atrás. Derek miró hacia el patio de acero, donde enormes vigas y fabricaciones personalizadas esperaban la entrega a las obras en construcción de toda la región. Cada pieza de metal representaba contratos por valor de millones, relaciones construidas durante décadas y confianza ganada al entregar proyectos imposibles a tiempo y por debajo del presupuesto. Declararon la guerra cuando decidieron robar a mis hijos y destruir la obra de mi vida, respondió Derek. Solo estoy eligiendo el campo de batalla. Marcus sintió, comprendiendo. Había visto a Derek negociar con jefes sindicales que intentaban extorsionarlo, lidiar con proveedores que pensaban que podían engañarlo y tratar con competidores que lo subestimaban. Derek nunca comenzó peleas, pero las terminaba. ¿Qué necesitas de mí? Derek le entregó a Marcus una carpeta manila. Brad Kellerman ha estado viviendo por encima de sus posibilidades durante años. Su bufete de abogados tiene éxito, pero no lo suficiente como para mantener su estilo de vida. Los investigadores privados encontraron algunas discrepancias interesantes en sus cuentas fiduciarias de clientes. ¿Malversación de fondos?, preguntó Marcus. Nada tan simple. La sonrisa de Derek fue aguda. Brad ha estado dirigiendo un negocio paralelo, utilizando su posición como abogado para facilitar ciertas transacciones a clientes que prefieren evitar la supervisión bancaria tradicional. No es técnicamente ilegal, pero definitivamente es éticamente cuestionable y motivo de inhabilitación si se presenta correctamente. Marcus silbó por lo bajo. ¿Y vas a, qué, extorsionarlo? La extorsión es ilegal, respondió Derek. Le voy a ofrecer una oportunidad de negocio que no podrá rechazar. El plan que Derek había desarrollado era elegante en su simplicidad. Durante el próximo mes, manipularía a Brad para que se encontrara en una posición en la que tendría que elegir entre Linda y su carrera. Mientras tanto, Derek aislaría sistemáticamente a Linda de su red de apoyo exponiendo las propias vulnerabilidades de la familia Ashford. La mayor debilidad de Roberta Ashford era su orgullo y su necesidad de mantener la posición social de su familia. Derek había descubierto que el banco de Robert estaba fuertemente apalancado en varios proyectos inmobiliarios comerciales que estaban luchando debido a los recientes cambios de mercado. Más importante aún, Morrison Steelworks tenía subcontratos en 3 de esos proyectos, lo que le daba a Derek una ventaja significativa sobre sus calendarios de finalización. La primera fase comenzó el lunes siguiente. Derek llegó a su oficina temprano y reunió a sus gerentes de proyecto para una reunión de emergencia. Caballeros, anunció, necesitamos discutir algunos retrasos en nuestros proyectos actuales, específicamente el desarrollo comercial de Ashford en el centro de la ciudad, el complejo Arborview y el parque de oficinas Meridian. Su jefe de proyecto, Tom Wilkins, parecía confundido. Jefe, esos proyectos están todos adelantados al programa. No hemos tenido problemas. Vamos a tener problemas, interrumpió Derek. A partir de hoy, los 3 proyectos experimentarán retrasos significativos debido a problemas de seguridad y modificaciones de diseño. Quiero una revisión completa de cada soldadura, cada unión, cada conexión. Si encuentra algo que sea incluso marginalmente cuestionable, detenemos el trabajo de inmediato. Los ojos de Tom se abrieron con comprensión. Después de 20 años con Morrison Steelworks, conocía a Derek lo suficientemente bien como para reconocer cuando los asuntos personales estaban afectando las decisiones comerciales.
¿Cuánto tiempo quieres que duren estos retrasos? Hasta que yo diga lo contrario, respondió Derek. Y Tom, asegúrate de que estos retrasos estén documentados correctamente. Necesitamos demostrar que Morrison Steelworks se toma en serio la seguridad, incluso cuando nos cuesta dinero. En 3 días, Robert Ashford estaba recibiendo llamadas furiosas de desarrolladores cuyos proyectos se habían detenido repentinamente. Los retrasos no fueron culpa de Derek. Eran problemas de seguridad completamente legítimos que cualquier contratista competente abordaría. Pero el momento no podría haber sido peor para el banco de Robert, que había garantizado bonificaciones de finalización que ahora estaban en peligro. Mientras tanto, Derek puso en marcha la segunda fase de su plan. Llamó a la oficina de Brad Kellerman y solicitó una reunión para discutir la expansión de su relación legal. Brad llegó a Morrison Steelworks ese viernes por la tarde, esperando claramente discutir el inminente divorcio de Derek. En cambio, Derek lo condujo a la sala de conferencias, donde varios contratos lo esperaban. Brad, he estado pensando en nuestra conversación con respecto a la protección de activos. Comenzó Derek, sirviendo café de un costoso juego de servicio que Linda había comprado pero que él nunca había usado. Mencionaste algunas estrategias para las tenencias en el extranjero que podrían beneficiar la expansión de mi negocio. Los ojos de Brad se iluminaron con codicia. El tipo de dinero que Derek estaba discutiendo generaría honorarios legales que eclipsarían cualquier cosa en la práctica actual de Brad. Estaría muy interesado en discutir esas opciones, respondió Brad, con la mente ya calculando comisiones. Excelente. Por supuesto, esto requeriría absoluta discreción, el tipo de trabajo donde la confidencialidad del cliente es primordial. Naturalmente. Derek deslizó un contrato por la mesa. He preparado un acuerdo de retención para servicios legales ampliados. Términos muy generosos, creo que lo encontrarás. Brad escaneó el documento, con los ojos muy abiertos ante los números. La retención por sí sola era más de lo que la mayoría de los abogados ganaban en un año, y los honorarios continuos lo establecerían de por vida. Esto es muy generoso, logró decir Brad. Creo en pagar por lo mejor, respondió Derek. Por supuesto, este nivel de representación legal requiere toda tu atención. Necesito saber que mis intereses son lo primero, por delante de cualquier otro cliente o relación personal. Brad vaciló por un momento, comprendiendo el subtexto. Derek le estaba ofreciendo suficiente dinero para comprar su lealtad y su abandono de Linda. Estoy seguro de que podemos resolver algo, dijo Brad finalmente, firmando el contrato. Derek le dio la mano calurosamente. Estoy seguro de que podemos. Oh, y Brad, necesitaré que empieces de inmediato. Tengo algunos asuntos urgentes que requieren tu atención inmediata. Cuando Brad salió de la oficina, con el contrato en la mano, Derek hizo otra llamada. Esta vez fue a la organización benéfica favorita de Margaret Ashford, donde Derek se había convertido en el mayor donante anónimo en la historia de la organización. La donación venía con requisitos específicos sobre cómo debía usarse el dinero, requisitos que pondrían a Margaret en una posición imposible cuando se rebelaran. Al final de la semana, Derek había puesto en marcha múltiples trampas. Robert Ashford estaba luchando por lidiar con los retrasos en la construcción que amenazaban la estabilidad de su banco. Brad Kellerman ahora dependía financieramente de Derek y estaba contractualmente obligado a priorizar los intereses de Derek. Y Margaret Ashford estaba involucrada sin saberlo en un escándalo de caridad que destruiría su posición social cuando se hiciera público. Pero Derek no había terminado. La verdadera obra maestra de su venganza aún se estaba construyendo. Y cuando estuviera terminada, todos los que lo habían traicionado entenderían exactamente lo que significaba subestimar a Derek Morrison. Linda, mientras tanto, se sentía cada vez más desesperada. Los retrasos en el divorcio, combinados con el comportamiento repentinamente alegre de Derek y la extraña distancia de Brad, la habían dejado sintiéndose aislada y confundida. Intentó convencerse de que Derek simplemente estaba aceptando lo inevitable, pero algo en sus ojos le decía que estaba planeando algo mucho más devastador de lo que podía imaginar. Ella tenía razón. Capítulo 4. Los cimientos se agrietan. 6 semanas después de la barbacoa, los planes cuidadosamente trazados de Derek comenzaron a dar frutos. Los retrasos en la construcción que había orquestado estaban creando un efecto dominó en todo el imperio financiero de Robert Ashford. 3 importantes proyectos de desarrollo estaban perdiendo dinero debido a las sanciones por finalización, y el banco de Robert se enfrentaba a graves problemas de liquidez. Derek estaba sentado en su oficina revisando los informes de la mañana cuando su secretaria lo llamó. Señor Morrison, Robert Ashford está aquí para verlo. No tiene cita, pero dice que es urgente.
Derek se permitió una pequeña sonrisa. La primera fase estaba completa. Hágale pasar, por favor. Robert Ashford entró en la oficina de Derek con un aspecto mayor que sus 68 años. Su apariencia, por lo general inmaculada, estaba desaliñada, su rostro demacrado por el estrés. Derek se levantó de detrás de su escritorio, extendiendo su mano con falsa calidez. Robert, qué grata sorpresa. Por favor, siéntate. ¿Puedo ofrecerte algo? Café. Agua. Robert permaneció de pie, con las manos apretadas en puños. Deja la mierda, Derek. Sé que estás detrás de estos retrasos. Mis proyectos están perdiendo dinero porque tu gente de repente desarrolló estándares perfeccionistas que nunca han tenido antes. Derek se recostó en su silla, con una expresión de inocencia herida. Robert, me siento ofendido. Morrison Steelworks siempre ha mantenido los más altos estándares de seguridad. Si nuestro rigor está causando retrasos, seguramente eso es mejor que la alternativa. No juegues conmigo, gruñó Robert. He estado en el negocio más tiempo del que tú has estado vivo. Sé cuándo me están jodiendo. La expresión de Derek se endureció ligeramente. Sabes, Robert, en todos los años que he estado casado con tu hija, nunca me has mostrado el respeto que le darías a cualquier otro hombre de negocios exitoso. Me has tratado como un empleado doméstico en las reuniones familiares. Has descartado mis logros y has dejado claro que me consideras por debajo de los estándares de tu familia. Robert se movió incómodamente. Esto no se trata de... Esto es exactamente de eso, interrumpió Derek, con su voz adoptando el acero que había intimidado a los jefes sindicales y a los ejecutivos corporativos. Verás, Robert, he aprendido algo sobre tu familia. Confundes la crueldad con la sofisticación, el derecho con la clase y la manipulación con la inteligencia. Pero lo más importante es que has olvidado que en el mundo real, las acciones tienen consecuencias. Derek se puso de pie y caminó hacia su ventana, mirando el patio de acero, donde los equipos estaban trabajando en proyectos que durarían más que todos ellos. Tu banco garantizó bonificaciones de finalización en esos 3 proyectos. Las sanciones por retrasos son sustanciales. Estimo que estás ante pérdidas inmediatas de aproximadamente $12 millones, con una posible exposición que podría alcanzar los $25 millones si los retrasos se extienden más de 60 días. El rostro de Robert se puso pálido. «Bastardo. Prefiero hombre de negocios», respondió Derek con calma, la misma cualidad de la que te has estado burlando durante 15 años. Ahora bien, esos retrasos son completamente legítimos. Mis equipos han identificado problemas de seguridad genuinos que requieren atención inmediata. Derek se volvió para enfrentar a Robert, con una expresión pensativa. Pero podría acelerar la resolución de esos problemas por las consideraciones correctas. Robert entendió de inmediato. ¿Qué quieres? Derek regresó a su escritorio y sacó un documento legal. Quiero que transfieres el 51% de la propiedad de Ashford Development Properties a Morrison Steelworks. Llámalo fusión, sociedad, lo que te ayude a dormir por la noche, pero quiero el control de tu empresa. Eso es imposible. La alternativa es la quiebra, dijo Derek con frialdad. Tu banco no puede absorber esas pérdidas de penalización, y has apalancado tus activos personales contra los proyectos. Lo perderás todo de todos modos, pero de esta manera mantienes algo de dignidad y una participación minoritaria en una empresa que en realidad se gestionará correctamente. Las manos de Robert temblaban de rabia. Linda nunca te perdonará esto. La sonrisa de Derek fue genuinamente cálida. Robert, Linda va a tener problemas mucho mayores de los que preocuparse que tus fracasos comerciales. Esa tarde, sonó el teléfono de Derek. Era Marcus llamando desde su puesto de vigilancia fuera del edificio de oficinas de Brad Kellerman. Tenías razón, informó Marcus. Nuestro chico Brad acaba de recibir una visita muy enojada de una mujer llamada Patricia Vance. Al parecer, es la esposa de uno de sus clientes de cuya cuenta fiduciaria Brad ha estado pidiendo prestado. Está amenazando con exponerlo a la Asociación de Abogados del Estado a menos que devuelva el dinero de su marido de inmediato. Derek asintió con satisfacción. Patricia Vance era en realidad una actriz que Derek había contratado, y las irregularidades de la cuenta fiduciaria eran ficticias, pero Brad no lo sabía. Derek había pasado semanas preparando una elaborada estafa diseñada para hacerle creer a Brad que sus actividades ilegales habían sido descubiertas. ¿Cómo reaccionó? Está entrando en pánico. Hizo 3 llamadas telefónicas en la última hora, todas a diferentes bancos. Parece que está tratando de liquidar activos rápidamente. Derek miró su reloj. El momento perfecto.
Linda debería llegar a su oficina en unos 20 minutos para su cita habitual del viernes por la tarde. Linda se había sentido cada vez más frustrada por la reciente distancia y distracción de Brad. Cuando exigió saber qué pasaba, él alegó estrés laboral pero se negó a dar más detalles. La reunión de hoy se suponía que era su reencuentro romántico. Linda había reservado una habitación de hotel y planeaba sorprender a Brad con una tarde íntima. En cambio, llegó para encontrar la oficina de Brad en el caos. Los documentos legales estaban esparcidos por su escritorio. Su secretaria estaba llorando y el propio Brad parecía que no había dormido en días. ¿Qué está pasando?, exigió Linda. Brad levantó la vista de los papeles que estaba clasificando frenéticamente. Linda, gracias a Dios. Necesito tu ayuda. Estoy en serios problemas. ¿Qué tipo de problemas? La explicación de Brad fue una obra maestra del pánico controlado. Le contó a Linda sobre las irregularidades de la cuenta fiduciaria ficticia, la cliente amenazante, la actriz contratada y los posibles procedimientos de inhabilitación inexistentes pero creíbles. Para cuando terminó, Linda estaba pálida de la conmoción. ¿De cuánto dinero estamos hablando?, preguntó. $200,000, mintió Brad, siguiendo el guión que Derek le había proporcionado sin saberlo. Lo pedí prestado para una inversión inmobiliaria que salió mal. Estaba planeando reemplazarlo antes de que alguien se diera cuenta, pero ahora. La mente de Linda se aceleró. $200,000 resolverían el problema de Brad, pero era más de lo que tenía en sus cuentas personales. Sin embargo, si tenía acceso a otros fondos. Puede que pueda ayudar, dijo lentamente. Derek tiene varias cuentas en las que tengo poder de firma. Cuentas comerciales con mucha liquidez. El alivio de Brad fue genuino, aunque no entendió que estaba entrando en la trampa de Derek. Linda, estarías salvando mi carrera, mi vida. Lo que ni Linda ni Brad se dieron cuenta fue que Derek había estado grabando su conversación a través de equipos de vigilancia que había instalado en la oficina de Brad semanas antes. Cada palabra que hablaban estaba siendo capturada, incluida la oferta de Linda de robar dinero de las cuentas comerciales de Derek para salvar la crisis ficticia de su amante. Esa noche, Derek se sentó en su estudio revisando las grabaciones del día. La voz de Linda se escuchaba claramente. Transferiré el dinero mañana por la mañana. Derek nunca se dará cuenta. Las cuentas comerciales tienen demasiada actividad para que él rastree cada transacción. Derek apagó la grabación e hizo otra llamada. Tom, soy Derek. Necesito que llames para una inspección de seguridad de emergencia en los proyectos de Aseford a primera hora del lunes por la mañana. Cada equipo, cada soldadura, cada perno. Y asegúrate de que los inspectores entiendan que no podemos comprometer los estándares de seguridad. La voz de Tom transmitió una pizca de admiración. ¿Cuánto tiempo quieres que dure esta inspección? Hasta que yo diga lo contrario, respondió Derek. El domingo por la noche, Derek tenía 3 piezas más de su venganza en su lugar. Robert Asford se enfrentaría a la ruina financiera total a menos que renunciara al control de su empresa. Brad Kellerman estaba atrapado en una telaraña de responsabilidad criminal ficticia que lo obligaría a traicionar a Linda para salvarse a sí mismo. Y la propia Linda estaba a punto de cometer una malversación real, un delito grave que Derek podía exponer en cualquier momento. Pero la obra maestra de Derek aún no estaba terminada. La fase final requeriría una sincronización perfecta y una falta de piedad absoluta. Cuando estuviera terminada, todos los que lo habían traicionado entenderían exactamente lo que significaba subestimar a Derek Morrison. Capítulo 5. La trampa de acero. El lunes por la mañana llegó con un frío inusual, y Derek se despertó antes del amanecer con la satisfacción de un hombre cuyos planes se estaban cumpliendo. Linda se había ido temprano a su clase de yoga, la misma clase ficticia que proporcionaba cobertura para su aventura, y los niños todavía estaban durmiendo cuando Derek recibió la llamada que había estado esperando. Señor Morrison, la voz pertenecía a Janet Mees, su jefa de contabilidad. Necesito hablar con usted inmediatamente sobre algunas transacciones irregulares en la cuenta comercial secundaria. Derek fingió sorpresa. ¿Qué tipo de irregularidades? Alguien con acceso autorizado transfirió $200,000 a una cuenta externa el viernes por la tarde. La transacción se autentificó correctamente, pero no fue autorizada por usted, y no corresponde a ningún contrato o pago pendiente. La voz de Derek adoptó el tono apropiado de alarma. Iré de inmediato. 20 minutos después, Derek se sentó en su oficina con Janet, revisando los registros bancarios que mostraban el robo de Linda en blanco y negro. El rastro electrónico era perfecto, sus códigos de autorización,
su firma digital, incluso imágenes de vídeo de seguridad de ella entrando al banco para facilitar la transferencia bancaria. Janet, necesito que prepares un informe de contabilidad forense completo, dijo Derek con tristeza, y llama a nuestro abogado corporativo. Esto parece ser malversación de fondos. Luego Derek hizo una llamada a Marcus. La tercera fase está activa. Es hora de recoger a Brad Kellerman. Al mediodía, Brad estaba sentado en la oficina de Derek sudando a pesar del aire acondicionado. Derek lo había convocado para una consulta de emergencia sobre la malversación, y Brad había llegado esperando brindar asesoramiento legal sobre el delito de Linda. En cambio, se encontró frente a Derek, sentado al otro lado de un escritorio cubierto de fotografías de vigilancia, registros financieros y transcripciones de audio. Brad, comenzó Derek de manera conversacional. ¿Cuánto tiempo llevas acostándote con mi esposa? El rostro de Brad se puso blanco. Derek levantó una mano. Eso es retórico. Sé exactamente cuánto tiempo, 8 meses, 2 semanas y 3 días. Sé sobre tu historia universitaria, tu romance reavivado y tu plan para ayudar a Linda a divorciarse de mí y quedarte con la mitad de mi empresa. Derek deslizó una carpeta manila por el escritorio. También sé sobre la crisis ficticia de la cuenta fiduciaria que creé para manipularte para que aceptaras el dinero robado de Linda. Brad abrió la carpeta con manos temblorosas. En el interior había fotografías de él con la actriz que Derek había contratado para interpretar a Patricia Vance, transcripciones de conversaciones que revelaban toda la estafa y registros financieros que mostraban que la crisis que Brad pensaba que estaba enfrentando no existía. Verás, Brad, necesitaba que Linda cometiera un delito real. El adulterio puede ser moralmente reprobable, pero no es un delito grave. La malversación, sin embargo, conlleva una posible pena de 5 a 10 años en una prisión federal. La voz de Brad era apenas un susurro. ¿Qué quieres? Derek se recostó en su silla, estudiando a Brad con la misma atención analítica que le prestaba a los problemas de ingeniería estructural. Quiero que entiendas la posición en la que estás. Has aceptado dinero robado bajo falsas pretensiones. Has conspirado con mi esposa para defraudarme tanto de activos como de la custodia de mis hijos. Y has hecho todo esto mientras estás bajo contrato para representar mis intereses legales. Derek sacó otro documento. Esta es una declaración jurada que detalla tu aventura con Linda, tu aceptación de fondos malversados y tu conspiración para defraudarme. Todo lo que necesito hacer es presentarlo ante las autoridades, y tanto tú como Linda enfrentarán cargos federales. Derek, por favor. Sin embargo, Derek continuó, estoy preparado para ofrecerte una opción. Puedes asumir la responsabilidad de tus acciones, devolver el dinero robado y desaparecer de nuestras vidas permanentemente, o puedes enfrentar las consecuencias de tus decisiones a través del sistema legal. Las manos de Brad temblaban mientras revisaba la evidencia en su contra. El caso de Derek era hermético, marcas de tiempo, imágenes de vigilancia, conversaciones grabadas y registros financieros que pintaban un panorama claro de conspiración y malversación. Sí coopero, logró decir Brad. ¿Qué le pasa a Linda? La sonrisa de Derek fue aguda. Eso depende completamente de las elecciones de Linda, pero sospecho que estará demasiado ocupada lidiando con sus propios problemas como para preocuparse por los tuyos. Brad firmó el acuerdo de Derek en 1 hora. El documento establecía su confesión completa, su acuerdo de devolver los fondos malversados y su declaración jurada de que no tendría más contacto con Linda ni con su familia. A cambio, Derek acordó no presentar cargos, siempre que Brad desapareciera de sus vidas permanentemente. Esa noche, Derek llegó a casa para encontrar a Linda esperando en la sala de estar, con el rostro enrojecido por la ira y la confusión. Derek, necesitamos hablar, anunció. Brad se ha estado comportando de forma extraña todo el día. No me devuelve las llamadas. Y cuando fui a su oficina, su secretaria dijo que se había tomado una baja indefinida. Derek se sentó en su maletín y miró a su esposa con tranquilo interés. Eso es extraño. Hablé con Brad esta tarde sobre un asunto legal. Parecía bien, aunque mencionó algo sobre tomarse un tiempo libre. Los ojos de Linda se entrecerraron. ¿Qué tipo de asunto legal? Oh, solo algunas irregularidades en nuestras cuentas comerciales. Nada de qué preocuparse. Derek caminó hacia el carrito de bar y se sirvió un whisky escocés, notando cómo la cara de Linda se había puesto pálida al mencionar las irregularidades de la cuenta. Derek, dijo Linda con cuidado, ¿qué tipo de irregularidades? Derek se volvió para enfrentarla, con una expresión suave. Alguien con acceso autorizado robó $200,000 de nuestra cuenta comercial secundaria. Robo muy sofisticado, transferencia electrónica,
códigos de autenticación adecuados, incluso imágenes de vídeo de seguridad del perpetrador entrando al banco. Las manos de Linda comenzaron a temblar. ¿Quién haría algo así? La sonrisa de Derek fue suave, casi amable. La investigación está en curso, pero tengo plena confianza en que el ladrón será identificado y procesado en toda la extensión de la ley. Cargos federales por malversación de fondos, ya lo entiendes. Consecuencias muy serias. Linda se puso de pie abruptamente, con su silla raspando el piso de madera noble. Debería ir a ver a los niños. Están en casa de Clare para la noche. Pensé que deberíamos tener algo de privacidad para discutir nuestro matrimonio, respondió Derek. El rostro de Linda se arrugó cuando se dio cuenta de que las paredes se cerraban a su alrededor. Derek, por favor. Sé todo, Linda. La voz de Derek permaneció tranquila, pero había acero debajo de la superficie. El asunto, los planes de divorcio, la participación de tu padre, el plan para destruirme y quedarte con mis hijos. Todo. Linda se hundió en su silla, con lágrimas corriendo por su rostro. Derek, por favor. ¿Puedo explicar? No es necesario. Derek interrumpió. Tus acciones hablan con bastante claridad. La pregunta ahora es qué pasa después. Derek caminó hacia su escritorio y recuperó un grueso documento legal. Este es un acuerdo de divorcio que he preparado. Términos muy generosos, considerando todo. Te quedas con la casa, un acuerdo sustancial y visitas razonables a los niños. Los ojos de Linda se abrieron con desesperada esperanza. Derek, gracias. Sin embargo, Derek continuó, estos términos están supeditados a tu completa cooperación y confesión. Firmarás una declaración jurada admitiendo la malversación, el asunto y la conspiración para defraudarme. También aceptarás buscar ayuda profesional para tus problemas. La esperanza de Linda se convirtió en horror. Si firmo esa confesión, iré a prisión. Derek asintió. Posiblemente. O el juez podría considerar tu cooperación e imponer una pena menor. Servicio comunitario, libertad condicional, visitas supervisadas a los niños. ¿Y si no firmo? La expresión de Derek se endureció. Entonces presento cargos penales mañana por la mañana. Te enfrentarás a un juicio con un defensor público, penas máximas y la pérdida total de la custodia. El imperio financiero de tu padre se derrumbará bajo la investigación, y toda tu familia será destruida. Linda miró el documento, entendiendo que Derek la había superado por completo. Cada movimiento que había hecho había sido anticipado, cada ruta de escape bloqueada. Necesito tiempo para pensar, susurró. Derek miró su reloj. Tienes hasta la mañana. Los niños estarán en casa para desayunar, y preferiría que no vieran a su madre arrestada frente a ellos. Cuando Linda huyó escaleras arriba, Derek se sirvió otro whisky escocés y revisó su trabajo. Robert Ashford entregaría su empresa en lugar de enfrentar la quiebra. Brad Kellerman ya había sido neutralizado y nunca más se pondría en contacto con Linda. Y la propia Linda confesaría sus crímenes en lugar de destruir la vida de sus hijos. Pero Derek no había terminado. La fase final de su venganza requería una pieza más. Una revelación que aseguraría que nadie lo subestimara nunca más. Capítulo 6. Los cimientos se derrumban. Linda no durmió esa noche. Derek podía escucharla caminando en la habitación de invitados, haciendo ocasionalmente llamadas telefónicas silenciosas que siempre terminaban en un silencio frustrado. Sospechaba que estaba tratando de comunicarse con Brad, sin saber que su amante ya había huido del estado con el acuerdo firmado de Derek en su bolsillo. A las 6 de la mañana, Derek estaba en la cocina preparando el desayuno cuando apareció Linda, con los ojos enrojecidos por el agotamiento y las lágrimas. Apretó la confesión sin firmar en sus manos temblorosas. La firmaré, susurró, pero quiero ver a mis hijos antes. Derek asintió amablemente. Estarán en casa en una hora. Clare los dejará antes de la escuela. Linda se derrumbó en una silla, mirando el documento que destruiría su vida. ¿Cuánto tiempo has sabido sobre el asunto? Meses. Sobre los planes de divorcio. Desde la barbacoa. Derek volteó los panqueques con facilidad experimentada, la normalidad doméstica surrealista dadas las circunstancias. Sobre tu verdadero carácter. Mucho más tiempo del que me gustaría admitir. Derek, yo. Olvídate de eso, interrumpió Derek, con una voz no poco amable pero definitiva. Ambos sabemos que este matrimonio murió hace años. Simplemente elegiste una forma particularmente cruel de enterrarlo. Cuando Tyler y Emma irrumpieron por la puerta principal una hora después, charlando sobre su pijamada en casa de la tía Clare, Linda logró recomponerse lo suficiente como para abrazarlos y despedirse.
Derek observó a sus hijos con un feroz amor protector, sabiendo que estaba haciendo esto tanto por ellos como por sí mismo. Después de que se fuera al autobús escolar, Linda firmó la confesión con mano temblorosa. Derek presenció la firma, luego guardó el documento en su caja fuerte. Tu abogado estará aquí al mediodía para comenzar los procedimientos, informó Derek. He organizado una vivienda temporal y una evaluación psicológica. Cooperación completa, Linda. Cualquier desviación de nuestro acuerdo, y esta confesión se hace pública inmediatamente. Linda sintió aturdida, entendiendo que Derek tenía su vida en sus manos. A las 2, Linda se había ido, escoltada por abogados a un centro de tratamiento donde pasaría los siguientes 6 meses bajo supervisión judicial. Derek llamó a su oficina para informarles que trabajaría desde casa por el resto del día, luego hizo otra llamada a Robert Ashford. Está hecho, dijo Derek simplemente cuando Robert respondió. Los acuerdos de fusión están en mi escritorio. Robert respondió, con la voz hueca por la derrota, 51% de la propiedad de Ashford Development Properties, como se exigió. Y los retrasos en la construcción se resolverán de inmediato. Mis equipos están esperando. Derek sonrió. Un placer hacer negocios contigo, Robert. Oh, y dile a Margaret que su trabajo de voluntariado ha sido esclarecedor. Derek colgó antes de que Robert pudiera responder. Luego hizo su última llamada del día. Marcus, es hora de la conferencia de prensa. Esa noche, Derek se paró frente a una sala llena de periodistas, con su expresión grave mientras anunciaba los impactantes acontecimientos. Linda Morrison, esposa del exitoso hombre de negocios Derek Morrison, había sido arrestada por malversar $200,000 de la empresa de su esposo para financiar una aventura con su abogado de divorcio. El abogado, Brad Kellerman, había huido del estado después de confesar su papel en la conspiración. Pero el anuncio de Derek contenía una sorpresa más, algo que nadie había visto venir. También anunció hoy, continuó Derek, que Morrison Steelworks se expandirá significativamente después de nuestra fusión con Ashford Development Properties. Esta asociación creará la empresa de construcción y desarrollo más grande de la región, con ingresos proyectados que superan los $50 millones anuales. Los reporteros estallaron con preguntas. ¿Cómo había descubierto Derek el robo de su esposa? ¿Qué pasaría con los niños? ¿Cómo había logrado adquirir a Ashford Development Properties tan rápido? Derek respondió a cada pregunta con calma profesional, pintándose como una víctima que había actuado con decisión para proteger su negocio y a sus hijos. Expresó tristeza por las decisiones de su esposa, pero determinación para seguir adelante. Lo que no mencionó fue el giro final en su venganza. El detalle que aseguraría que su victoria fuera completa y permanente. 3 días después, Emma Morrison se sentó en el estudio de su padre, ayudándolo a organizar archivos para su creciente imperio comercial. A los 7 años, no podía entender las complejidades de las relaciones adultas, pero sabía que su madre había hecho algo malo y que ya no viviría con ellos. «Papá», preguntó Emma mientras clasificaba los papeles en montones ordenados, «¿por qué mamá sacó dinero de tu empresa?» Derek hizo una pausa en su trabajo, considerando cómo responder. Emma merecía honestidad apropiada para su edad, pero también merecía protección de toda la fealdad de lo que había sucedido. A veces los adultos toman malas decisiones, dijo Derek con cuidado. Mamá tomó algunas malas decisiones porque era infeliz, y ahora tiene que afrontar las consecuencias. Emma asintió solemnemente. Se pondrá mejor. Eso espero, cariño. Por eso está recibiendo ayuda de médicos que se especializan en ayudar a las personas que toman malas decisiones. Tyler, ahora con 10 años y más consciente de la complejidad de la situación, se les unió en el estudio. Papá, los niños de la escuela están diciendo cosas sobre mamá, sobre que está en la cárcel. Derek dejó su bolígrafo y acercó a su hijo. Tyler, lo que pasó entre tu madre y yo es cosa de adultos. Ella cometió errores, y los está pagando. Pero eso no cambia el hecho de que te ama a ti y a Emma, incluso si lo demostró mal. ¿Te vas a casar de nuevo?, preguntó Tyler. Derek sonrió. Algún día, tal vez. Pero ahora mismo, mi atención se centra en ustedes dos y en asegurar que nuestra familia sea fuerte y estable. Lo que Derek no les dijo a sus hijos fue que la confesión de Linda contenía una revelación final, algo que aseguraría que nunca más representara una amenaza para su familia. La evaluación psicológica ordenada por el tribunal había revelado que Linda padecía un trastorno de personalidad narcisista con rasgos antisociales. Combinado con su condena por malversación de fondos, el diagnóstico la convertía en una madre no apta según la ley estatal. El abogado de Derek ya había solicitado la custodia total,
siendo las visitas supervisadas el mejor resultado que Linda podía esperar. Pero el golpe más devastador de Derek había sido su fusión con Aseford Development Properties. Al adquirir el control de la empresa de Robert, Derek había obtenido acceso a décadas de registros financieros que revelaban un patrón de prácticas comerciales cuestionables, planes de evasión fiscal y violaciones éticas que rozaban lo delictivo. Robert Asford, el hombre que había considerado a Derek por debajo de los estándares de su familia, era ahora empleado de Derek. El trabajo de caridad de Margaret Asford había sido expuesto como un refugio fiscal que probablemente resultaría en sanciones civiles y descrédito social. Todo el legado de la familia Asford estaba ahora bajo el control de Derek. 3 meses después de la barbacoa que lo había cambiado todo, Derek se encontraba en su oficina ampliada con vista a un patio de acero que se había duplicado en tamaño. Las paredes mostraban nuevos contratos por valor de decenas de millones de dólares, planes de expansión para las instalaciones en 2 estados adicionales y dibujos arquitectónicos para la sede corporativa de Morrison Steelworks, una torre reluciente que dominaría el horizonte de la ciudad. Su teléfono vibró con un mensaje de texto de Marcus. El abogado de Linda presentó una apelación del fallo de custodia. El juez lo denegó sin consideración. Obtiene 4 horas de visitas supervisadas por mes, a la espera de la finalización del tratamiento ordenado por el tribunal. Derek eliminó el mensaje y regresó a su trabajo. Linda había jugado con su matrimonio, la estabilidad de sus hijos y la obra de su vida. Lo había perdido todo. Pero Derek Morrison había construido algo más fuerte que la venganza. Había construido una nueva vida sobre las ruinas de la traición. Y como todo lo que Derek construyó, estaba diseñado para durar para siempre. Capítulo 7. Los nuevos cimientos. 6 meses después del arresto de Linda, Derek Morrison estaba en el vestíbulo de la nueva sede corporativa de Morrison Steelworks, un monumento de 30 pisos de vidrio y acero a su éxito. El edificio dominaba el horizonte de la ciudad. Su arquitectura moderna contrastaba marcadamente con las estructuras más antiguas que lo rodeaban, muy parecido a como el propio Derek siempre se había mantenido aparte del orden establecido que había intentado disminuirlo. Emma y Tyler lo flanqueaban mientras recorrían las plantas ejecutivas, con los ojos muy abiertos ante el logro de su padre. Los niños se habían adaptado bien a su nueva realidad, especialmente una vez que Derek había contratado a María Santos, una ama de llaves cálida y competente que proporcionó la estabilidad que necesitaban durante la transición. «Esta es la oficina de tu papá», le explicó Derek a Emma mientras entraban en la suite ejecutiva del último piso. Las ventanas del suelo al techo ofrecían una vista panorámica de la ciudad, mientras que las paredes mostraban premios, contratos y fotografías que documentaban el ascenso de Derek desde una sola camioneta de soldadura hasta un imperio de construcción regional. Tyler estudió un artículo de periódico enmarcado sobre la fusión Morrison-Asford. «Papá, eres realmente la empresa de construcción más grande de 3 estados ahora». Derek sonrió, despeinando el cabello de su hijo. «Ciertamente somos uno de ellos, pero lo más importante es que empleamos a más de 400 personas que pueden mantener a sus familias gracias al trabajo que hacemos». Lo que Derek no mencionó fue la llamada telefónica que había recibido esa mañana del abogado designado por el tribunal de Linda. Linda había completado su evaluación psicológica y el asesoramiento sobre abuso de sustancias, y su abogado estaba solicitando derechos de visita ampliados. Derek había escuchado cortésmente. Luego le indicó a su abogado que negara la solicitud a menos que Linda aceptara condiciones adicionales que efectivamente garantizarían que permaneciera impotente para interrumpir sus vidas. Los niños no necesitaban saber que su madre estaba luchando desesperadamente por recuperar cualquier papel significativo en sus vidas. Tampoco necesitaban saber que Derek no tenía intención de permitir que Linda los dañara más. Esa noche, Derek estaba sentado en su estudio en casa revisando informes financieros cuando María llamó a la puerta. «Señor Morrison, hay una mujer aquí para verlo. Dice que es la maestra de Emma, la señorita Peterson». Derek frunció el ceño. No había programado ninguna conferencia de padres, y la escuela normalmente llamaba antes de enviar a los maestros a las casas de los estudiantes. «Hágala pasar, por favor». Sarah Peterson entró en el estudio de Derek con la energía nerviosa de alguien que claramente estaba fuera de su zona de confort. Era más joven de lo que Derek había esperado, de unos 30 años con cabello castaño rojizo y ojos verdes inteligentes que le recordaron porque una vez se había sentido atraído por las mujeres profesionales. «Señor Morrison, me disculpo por venir sin avisar», comenzó Sarah. «Intenté llamar a su oficina, pero dijeron que hoy trabajaba desde casa». Derek señaló una silla frente a su escritorio. «Por favor, siéntese. Emma está teniendo problemas en la escuela». «No problemas exactamente», respondió Sarah, sentándose en la silla con obvio alivio.
Emma es una estudiante excepcional, brillante, creativa y notablemente resistente dados los acontecimientos recientes. Pero me preocupan algunas de sus recientes tareas de arte y escritura. Sara sacó una carpeta manila que contenía varios proyectos escolares de Emma. Los dibujos mostraban a una familia de 3, un padre y 2 hijos, pero las figuras a menudo estaban rodeadas de colores oscuros y formas sombreadas. Emma ha escrito varias historias sobre familias que están rotas y niños que tienen que proteger a sus padres de las malas personas, explicó Sara. Claramente está procesando algunas emociones complejas sobre la ausencia de su madre. Derek estudió las obras de arte de su hija, notando la cuidadosa forma en que Emma había dibujado barreras protectoras alrededor de las figuras de la familia. Incluso a los 7 años, Emma entendía que su familia había sido atacada y que Derek los había defendido con éxito. Señorita Peterson, dijo Derek con cuidado, Emma ha pasado por una experiencia traumática. Las decisiones de su madre han alterado su sentido de seguridad, pero está recibiendo asesoramiento, y he tratado de mantener la mayor estabilidad posible. Sara asintió con simpatía. Entiendo, y creo que está manejando muy bien una situación difícil. Emma habla de usted con obvio amor y admiración. Pero quería sugerir que podría beneficiarse de algunos medios creativos que le permitan expresar sus sentimientos de manera más constructiva. Derek se encontró estudiando a Sara Peterson más de cerca. A diferencia del encanto calculado de Linda o la sofisticación artificial de las mujeres Ashford, Sara poseía una calidez genuina que parecía forzada. Cuando sonreía, le llegaba a los ojos. ¿Qué tenías en mente?, preguntó Derek. La escuela tiene un programa de arte después de la escuela que se centra en la expresión emocional a través de proyectos creativos. Emma trabajaría con otros niños que han experimentado transiciones familiares, y el programa tiene una excelente tasa de éxito para ayudar a los niños a procesar sus emociones. Derek consideró la sugerencia. Desde la partida de Linda, había estado hipervigilante para proteger a sus hijos de más daños emocionales, pero también reconoció que Emma necesitaba formas saludables de comprender y expresar sus sentimientos. Me gustaría visitar el programa antes de tomar una decisión, dijo Derek. ¿Sería posible? La sonrisa de Sara se iluminó. Por supuesto. De hecho, si está disponible el sábado por la mañana, estaré allí preparando el nuevo semestre. Podría ver las instalaciones y conocer a los otros instructores. Derek se encontró de acuerdo con la reunión, aunque no estaba completamente seguro de por qué. Quizás fue la genuina preocupación de Sara por Emma, o quizás fue simplemente que había estado aislado durante meses, concentrado por completo en su venganza y sus secuelas. El sábado por la mañana llegó fresco y despejado, y Derek se encontró caminando por el ala de arte de la escuela primaria con Sara Peterson. Las aulas eran luminosas y alegres, llenas de obras de arte de niños que mostraban una gama de emociones, desde la alegría hasta la tristeza y la confusión. No intentamos forzar la positividad, explicó Sara mientras recorrían las instalaciones. Los niños necesitan procesar emociones difíciles antes de poder avanzar de forma constructiva. Derek se detuvo ante una exhibición de retratos familiares creados por niños en el programa. Algunos mostraban familias nucleares tradicionales, otros representaban a padres solteros, y unos pocos retrataban a familias que habían sido reconfiguradas por el divorcio o la pérdida. ¿Cuánto tiempo llevas enseñando?, preguntó Derek. 8 años, respondió Sara. Empecé después de mi propio divorcio. Quería trabajar con niños que estaban lidiando con cambios familiares porque entendía lo que estaban pasando. Derek la miró, notando la ausencia de un anillo de bodas. ¿Tienes hijos? No, dijo Sara suavemente. Ese fue uno de los problemas en mi matrimonio. Mi exmarido quería hijos, pero yo estaba concentrada en mi carrera. Cuando estuve lista, él siguió adelante. Derek escuchó algo en su voz, tal vez arrepentimiento, o simplemente el reconocimiento de caminos no tomados. Era un sentimiento que entendía, aunque sus propios arrepentimientos tenían más que ver con confiar en la persona equivocada que con perder oportunidades. Lo siento, dijo Derek, sorprendiéndose por la genuina simpatía en su voz. Sara sonrió, aunque había tristeza en sus ojos. Salió de la mejor manera. Me encanta trabajar con niños, incluso si no son míos. Y mi exmarido se volvió a casar y tiene la familia que quería. Continuaron el recorrido, discutiendo la estructura del programa y la posible participación de Emma. Derek se sintió impresionado por el profesionalismo de Sara y su obvia dedicación a sus alumnos. Al concluir la visita, Sara se volvió hacia Derek con una expresión pensativa. Señor Morrison, ¿puedo preguntarle algo personal? Derek asintió, con curiosidad. Emma habla de usted constantemente, de su trabajo, de su fuerza, de cómo protegió a la familia.
Claramente lo idolatra. Pero me pregunto, ¿quién lo protege a usted? La pregunta tomó a Derek por sorpresa. Durante meses, se había concentrado en ser fuerte para sus hijos, en construir defensas contra cualquiera que pudiera amenazarlos. No había considerado que su propio aislamiento pudiera ser notable para los demás. No necesito protección, respondió Derek automáticamente. Los ojos verdes de Sarah lo estudiaron con sorprendente intensidad. Todos necesitamos apoyo, señor Morrison, incluso los hombres de negocios exitosos que construyen imperios y ganan batallas por la custodia. Derek sintió que algo se agitaba dentro de él, una emoción que no había experimentado desde antes de la traición de Linda. No exactamente atracción, sino conexión. Sarah Peterson lo veía no como una conquista o un trampolín, sino como una persona que podría necesitar comprensión. ¿Le gustaría tomar un café alguna vez? Se encontró preguntando Derek, para discutir el progreso de Emma en el programa, por supuesto. Por supuesto, la sonrisa de Sarah fue cálida y genuina. Me gustaría mucho. Mientras Derek conducía a casa, reflexionó sobre el encuentro inesperado. Por primera vez en meses, había conocido a alguien que parecía estar interesado en él como persona en lugar de como símbolo de éxito o fracaso. Pero Derek Morrison había aprendido duras lecciones sobre la confianza. Si iba a permitir que alguien nuevo entrara en su vida y en la vida de sus hijos, sería en sus propios términos, con total transparencia sobre quién era y lo que había hecho para proteger a su familia. Sarah Peterson tendría que demostrar que era digna de la confianza de la familia Morrison, y Derek se aseguraría de que entendiera exactamente lo que eso significaba. Capítulo 8. Acero y sustancia. 3 semanas después de la participación de Emma en el programa de terapia de arte, Derek se encontró esperando con ansias sus conversaciones del sábado por la mañana con Sarah Peterson. Lo que había comenzado como discusiones sobre el progreso de Emma se había convertido en algo más personal. Café después de las sesiones del programa, largas charlas sobre sus respectivas carreras, y gradualmente, una mayor comodidad con la compañía del otro. Sarah no se parecía a ninguna mujer que Derek hubiera conocido. Donde Linda había sido calculadora y las mujeres Ashford habían tenido derecho, Sarah poseía una calidez genuina que parecía intacta por el cinismo que había marcado las experiencias recientes de Derek. También era notablemente perceptiva, a menudo notando detalles sobre el comportamiento de Derek que él pensaba que había ocultado. «Eres diferente cuando hablas de tu trabajo», observó Sarah durante una de sus reuniones de café. «No solo orgulloso, sino protector. Como si estuvieras defendiendo algo sagrado». Derek consideró sus palabras cuidadosamente. Había sido deliberadamente vago sobre los detalles de la expansión de su negocio y las circunstancias que rodearon su divorcio, pero la perspicacia de Sarah sugirió que entendía más de lo que había dejado ver. «Morrison Steelworks es más que un negocio», respondió Derek. «Representa todo lo que he construido de la nada. Cada contrato, cada empleado, cada proyecto exitoso es una prueba de que puedo crear algo duradero». Sarah asintió pensativamente. «Y cuando alguien amenaza eso, respondes en consecuencia». Derek estudió su rostro, buscando juicio o miedo. En cambio, vio comprensión, no aprobación necesariamente, sino comprensión de la motivación detrás de sus acciones. «Protejo lo que me importa», dijo Derek simplemente, incluidos Emma y Tyler. «Especialmente Emma y Tyler». Sarah se quedó callada por un momento, revolviendo su café con deliberada atención. «Derek, ¿puedo preguntarte qué pasó realmente con tu exesposa?» Derek había estado esperando esta pregunta durante semanas. Sarah era demasiado inteligente para no haber notado las lagunas en su narrativa, demasiado observadora para no haber captado las sutiles referencias de Emma a proteger a papá y mantener segura a su familia. «Linda tomó decisiones que amenazaron la estabilidad de nuestros hijos», respondió Derek. Respondí asegurándome de que no pudiera volver a tomar esas decisiones. Los ojos verdes de Sarah se encontraron con los suyos directamente. «¿Eso es lo que hiciste?», preguntó qué hizo ella para provocarlo. Derek se dio cuenta de que estaba en una encrucijada. Podía seguir desviando las preguntas de Sarah, manteniendo la narrativa cuidadosamente construida que lo pintaba como un esposo agraviado que simplemente se había divorciado de una esposa infiel, o podía confiarle la verdad sobre la profundidad de su planificación y la crueldad de su venganza. «Linda conspiró con su amante y su familia para destruirme», dijo Derek finalmente. «Planearon tomar a mis hijos, mi negocio y mi reputación. Me vieron como un objetivo conveniente, alguien a quien podía manipular y descartar sin consecuencias. Así que te aseguraste de que hubiera consecuencias». Derek asintió. «Me aseguré de que entendieran exactamente lo que cuesta traicionar a Derek Morrison». Sarah guardó silencio durante varios minutos,
procesando la admisión de Derek. Derek esperó, preparado para que pusiera excusas y se marchara. La mayoría de la gente se sentía incómoda con la realidad de sus métodos, prefiriendo creer que la justicia siempre llegaba a través de los canales oficiales y los recursos legales. ¿Hasta dónde llegaste?, preguntó Sarah finalmente. Derek se encontró con su mirada con firmeza. Hasta donde fue necesario para proteger a mis hijos y todo lo que había construido. Sarah asintió lentamente. ¿Y lo harías de nuevo si alguien amenazara a tu familia? Sin dudarlo. Sarah se estiró por la mesa y colocó su mano sobre la de Derek. Bien. Emma y Tyler se merecen un padre que luche por ellos. Derek sintió que algo se movía dentro de él. Una tensión que no se había dado cuenta de que había estado cargando desde la traición de Linda. La aceptación de Sarah de su naturaleza protectora, su comprensión de que sus métodos habían sido necesarios en lugar de excesivos, validaron las decisiones que había cuestionado durante las noches de insomnio. La mayoría de la gente estaría horrorizada por lo que hice, dijo Derek. La sonrisa de Sarah fue cálida pero sabia. La mayoría de la gente nunca ha tenido todo lo que ama amenazado por personas en las que confiaba. No me hago ilusiones sobre de lo que eres capaz, Derek, pero también veo lo amable que eres con Emma, lo paciente que eres con Tyler, lo duro que trabajas para mantenerlos. No eres un monstruo. Eres un hombre que se niega a ser una víctima. Esa noche, Derek estaba sentado en su estudio revisando los contratos para la última expansión de Morrison Steelworks cuando Tyler llamó a la puerta. Papá, ¿puedo preguntarte algo? Derek dejó a un lado sus papeles e hizo un gesto para que su hijo entrara. A los 10 años, Tyler estaba desarrollando el comportamiento serio y la mente analítica de su padre. Había sido notablemente resistente durante la agitación familiar, pero Derek sabía que el niño todavía estaba procesando los cambios dramáticos en sus vidas. ¿Qué tienes en mente, hijo? Tyler se sentó en la silla frente al escritorio de Derek, imitando inconscientemente la postura de su padre. Los niños en la escuela dicen que sus padres están hablando de ti, de cómo te hiciste tan rico tan rápido y de lo que le pasó a mamá. Derek había estado esperando esta conversación. En una ciudad del tamaño de la de ellos, la rápida expansión empresarial de Derek y la dramática caída en desgracia de Linda no habían pasado desapercibidas. La fusión con Aseford Development Properties había generado una importante atención mediática, al igual que la condena por malversación de fondos de Linda. ¿Qué están diciendo?, preguntó Derek. Tyler se movió incómodo. Algunos dicen que eres muy inteligente y muy duro, pero otros dicen que eres malo, que lastimas a la gente que se interpone en tu camino. Derek consideró cuidadosamente su respuesta. Tyler era lo suficientemente mayor para entender conceptos complejos, pero Derek quería brindar orientación sin abrumar a su hijo con responsabilidades adultas. Tyler, ¿qué crees que hace a un buen hombre? El niño pensó por un momento. Alguien que cumple sus promesas, alguien que protege a su familia, alguien que trabaja duro y trata a la gente con justicia. Derek asintió con aprobación. Así es. Y cuando alguien amenaza a las personas que amas, ¿qué debes hacer? Protegerlas, respondió Tyler sin dudarlo, incluso si otras personas creen que tus métodos son demasiado duros. Tyler se encontró con la mirada de su padre directamente. Si alguien estuviera tratando de lastimarte a ti o a Emma, yo los detendría, sin importar lo que costara. Derek sintió una oleada de orgullo y preocupación. Tyler estaba desarrollando los mismos instintos protectores que habían impulsado las propias acciones de Derek, pero Derek quería que su hijo entendiera el peso de tales decisiones. Hijo, la capacidad de proteger a las personas que amas es una fortaleza, pero también una responsabilidad. Debes estar absolutamente seguro de que la amenaza es real y que tu respuesta es necesaria, porque una vez que cruzas ciertas líneas, no puedes deshacerlas. Tyler asintió solemnemente. ¿Cruzaste líneas, papá? Derek se quedó callado por un largo momento, considerando cómo explicar la complejidad de su situación a un niño de 10 años. Sí, dijo Derek finalmente, hice cosas que algunas personas considerarían incorrectas, pero las hice para protegerte a ti y a Emma de personas que querían lastimar a nuestra familia. ¿Te arrepientes? Derek miró a su hijo, sano, confiado, seguro en el amor y la protección de su padre y no sintió ninguna incertidumbre sobre su respuesta. No, Tyler, no me arrepiento de proteger a mis hijos. Tyler sonrió con obvio alivio. Bien, porque quiero ser como tú cuando sea grande. Después de que Tyler se fue, Derek regresó a su trabajo con un renovado sentido de propósito. Sus métodos habían sido duros, pero sus resultados hablaban por sí solos. Sus hijos estaban a salvo, su negocio prosperaba y sus enemigos habían sido neutralizados.
Lo más importante es que había encontrado a alguien que entendía tanto su capacidad de crueldad como su devoción a las personas que amaba. Derek tomó su teléfono y llamó a Sarah Peterson. Derek, la voz de Sarah transmitía sorpresa. «Todo está bien. ¿Te gustaría cenar mañana por la noche?», preguntó Derek. «En algún lugar agradable. Creo que es hora de que tengamos una conversación más seria sobre el futuro». El silencio de Sarah duró lo suficiente para que Derek se preguntara si había malinterpretado sus señales. «Me encantaría», respondió Sarah finalmente. «Pero Derek, necesito saber que estás listo para algo real, no solo para compañía o conveniencia, sino para una asociación real». Derek sonrió, apreciando su franqueza. «Sarah, he pasado meses aprendiendo la diferencia entre las personas que quieren algo de mí y las personas que quieren construir algo conmigo. Sé en qué categoría estás. ¿Y en qué categoría es esa? La categoría de personas a las que vale la pena proteger», respondió Derek, «y en las que vale la pena confiar con todo lo que me importa». Capítulo 9. Los cimientos inquebrantables. Un año después de la barbacoa que lo había cambiado todo, Derek Morrison estaba en el vestíbulo de la sede de Morrison Steelworks, rodeado de 400 empleados, sus familias y los líderes empresariales que ahora lo consideraban uno de los hombres más influyentes de la región. La celebración anual de la empresa había pasado de una simple cena de agradecimiento a los empleados a un evento social importante que atraía a políticos, contratistas y representantes de los medios de comunicación. Sarah Peterson estaba a su lado, elegante con un vestido azul marino que complementaba su cabello castaño rojizo. Durante los últimos 6 meses, su relación se había profundizado hasta convertirse en algo que Derek nunca había experimentado. Una asociación basada en el respeto mutuo, los valores compartidos y la honestidad total sobre sus pasados y expectativas. Emma y Tyler los flanqueaban, ambos niños radiantes de orgullo mientras observaban a su padre dirigirse a la multitud. Las obras de arte de Emma del programa de terapia ahora decoraban las paredes de la oficina de Derek en casa, pinturas vibrantes que mostraban a una familia fortaleciéndose en lugar de simplemente sobrevivir. Tyler había comenzado a trabajar a tiempo parcial en el patio de acero durante los descansos escolares, aprendiendo el negocio desde cero, como siempre había sido la intención de Derek. «Amigos, colegas, familia», comenzó Derek, con su voz transmitiéndose fácilmente por el pasillo. «Cuando comencé Morrison Steelworks hace 23 años, tenía un objetivo simple: construir algo que durara, algo que proporcionara buenos empleos, un servicio confiable y un valor duradero a nuestra comunidad». Derek hizo una pausa, con la mirada recorriendo los rostros de las personas cuyas vidas habían sido tocadas por su trabajo. Muchos de sus empleados originales todavía estaban en la empresa, ahora ocupando puestos de supervisión y capacitando a la próxima generación de trabajadores del acero. Hoy, Morrison Steelworks emplea a más de 400 personas en 4 estados. Hemos construido escuelas, hospitales, edificios de oficinas y hogares que protegerán a las familias durante generaciones. Pero nuestro mayor logro no se mide en toneladas de acero o dólares de ingresos. Se mide en la fuerza de la comunidad que hemos construido juntos. Los aplausos fueron cálidos y genuinos. Derek se había ganado el respeto de estas personas no a través del miedo o la manipulación, sino a través de la equidad constante, la compensación generosa y la lealtad inquebrantable a aquellos que trabajaban duro y lo trataban con honestidad. A medida que avanzaba la noche, Derek se encontró reflexionando sobre el viaje que lo había llevado a este momento. La traición de Linda casi lo había destruido, pero también había revelado su verdadera fuerza. La terrible experiencia había eliminado sus ilusiones sobre la confianza y lo había obligado a distinguir entre las personas que merecían su lealtad y las que la explotarían. Robert Ashford se acercó a Derek durante la hora del cóctel, su presencia un claro recordatorio de cómo se habían revertido por completo los papeles. Como socio minoritario en el imperio en expansión de Derek, Robert era financieramente seguro pero impotente, exactamente la posición que Derek pretendía. «Felicitaciones por otro año exitoso», dijo Robert con rigidez, las palabras claramente dolorosas de pronunciar. Derek asintió amablemente. «Gracias, Robert. Confío en que Margaret esté disfrutando de su trabajo de voluntariado en el centro comunitario». La pregunta de Derek tenía un significado sutil. Después de que el escándalo de caridad de Margaret había destruido su posición social, Derek había organizado para que encontrara un trabajo de voluntariado significativo con organizaciones que realmente ayudaban a las personas en lugar de servir como refugios fiscales para los ricos. Era a la vez misericordioso y controlador, permitiendo a Margaret reconstruir su reputación al tiempo que se aseguraba de que permaneciera bajo la influencia de Derek. «Se está adaptando al cambio», respondió Robert con cuidado.
La sonrisa de Derek fue cálida pero con un recordatorio inconfundible de la dinámica de poder. El cambio puede ser difícil, pero a menudo conduce al crecimiento personal. Me alegra que esté encontrando un propósito en el servicio genuino. Después de que Robert se retiró, Sara apareció junto a Derek con 2 copas de champán. Eso fue necesariamente cruel, observó, aunque su tono transmitía más diversión que crítica. Derek aceptó su champán con una leve sonrisa. Robert tomó sus decisiones. Simplemente estoy asegurando que viva con las consecuencias mientras mantengo la apariencia de reconciliación por el bien de los niños. Sara levantó su copa e hizo un brindis. Por construir algo que perdure. Derek tocó su copa con la de ella, apreciando tanto el brindis como a la mujer que entendía sus métodos sin condenarlos. Por asociaciones que se fortalecen con el tiempo. Más tarde esa noche, Derek se paró en el balcón de su oficina del ático, mirando las luces de la ciudad que se extendían hasta el horizonte. El logotipo de Morrison Steelworks brillaba desde la parte superior del edificio, un faro visible a kilómetros de distancia, un monumento a lo que se podía lograr a través de la determinación, la inteligencia y la negativa absoluta a aceptar la derrota. Su teléfono vibró con un mensaje de texto. El número no le era familiar, pero Derek reconoció el prefijo del centro psiquiátrico donde Linda estaba completando su programa de tratamiento prolongado. El mensaje fue breve: sé que estás leyendo esto. Quiero ver a mis hijos. He cambiado. Por favor, dame la oportunidad de demostrarlo. Derek eliminó el mensaje sin responder, como había eliminado docenas de mensajes similares durante el año pasado. Los abogados de Linda habían agotado sus opciones legales para obtener derechos de visita ampliados. La influencia de su familia había sido neutralizada. Sus intentos de generar simpatía a través de entrevistas con los medios de comunicación se habían vuelto en su contra cuando los reporteros descubrieron la magnitud de sus crímenes. El teléfono de Derek sonó de inmediato. Linda llamando desde el teléfono del paciente de las instalaciones. Respondió al tercer timbre. Hola, Linda. La voz de Linda era temblorosa pero decidida. Derek, por favor, sé que te lastimé, pero Tyler y Emma también son mis hijos. Estoy mejorando. Los médicos dicen que estás aprendiendo a controlar tu trastorno de personalidad, interrumpió Derek con calma. Eso no es lo mismo que estar curado, y ciertamente no es lo mismo que ser confiable. Cometí errores, suplicó Linda, pero soy su madre. Necesitan estabilidad, seguridad y protección de personas que los usarían como armas, respondió Derek. Necesitan saber que su padre siempre pondrá su bienestar por encima de las expectativas sociales o los tecnicismos legales. La voz de Derek permaneció firme, pero Linda pudo escuchar el acero debajo. Conspiraste para destruir a su familia por tus propios fines egoístas. Malversaste dinero de la empresa que los mantiene. Elegiste tu aventura por encima de su bienestar emocional. Esos no fueron errores, Linda, fueron decisiones que revelaron tu verdadero carácter. La gente puede cambiar, susurró Linda. Quizás, reconoció Derek, pero algunos cambios llegan demasiado tarde para reparar el daño ya hecho. Tuviste 15 años para elegir a nuestra familia por encima de tus propios deseos. Elegiste de manera diferente, y ahora vives con las consecuencias. Derek finalizó la llamada y bloqueó el número, como había bloqueado todos los intentos anteriores de contacto. Le había dado a Linda múltiples oportunidades para priorizar las necesidades de sus hijos sobre sus propios deseos. Había fallado cada prueba, y Derek no tenía intención de darle más oportunidades para dañar a Tyler y Emma. La puerta del balcón se abrió detrás de él, y Sara salió, envolviendo sus brazos alrededor de la cintura de Derek. ¿Linda?, preguntó en voz baja. Derek asintió, apoyándose en el calor de Sara. La misma conversación que hemos tenido docenas de veces. Quiere otra oportunidad para demostrar que ha cambiado. Y dije que algunas consecuencias son permanentes. Derek se volvió en los brazos de Sara, estudiando su rostro a la luz de la ciudad. ¿Crees que estoy siendo demasiado duro? Sara consideró la pregunta seriamente antes de responder. Creo que estás siendo protector. Linda tuvo 15 años para elegir a su familia por encima de sus propios intereses. Eligió de manera diferente cada vez que importaba. Derek besó la frente de Sara, agradecido por su comprensión. A diferencia de Linda, Sara nunca le había pedido a Derek que comprometiera sus principios ni suavizara sus métodos. Entendía que su crueldad era la otra cara de su lealtad, que las mismas cualidades que lo hacían peligroso para sus enemigos lo hacían absolutamente confiable para aquellos a quienes amaba. ¿Te he dicho últimamente que te amo?, preguntó Derek. Sara sonrió, la expresión transformando su rostro con calidez y afecto.
No desde esta mañana, pero yo también te amo. Todo de ti, incluidas las partes que otras personas se encuentran intimidantes. Derek la abrazó con fuerza, mirando las luces de la ciudad que había ayudado a construir y el imperio que había construido a partir de la ambición y la determinación. A la distancia, podía ver las luces de las obras de construcción donde los equipos de Morrison Steelworks estaban construyendo los cimientos del horizonte del mañana. Su teléfono vibró con un mensaje de texto de Tyler. Papá, Emma quiere saber si podemos ayudarte con los nuevos planos del proyecto mañana. Tiene ideas sobre cómo hacer que los edificios sean fuertes y hermosos. Derek sonrió, escribiendo, dile a Emma que fuerte y hermoso es exactamente lo que estamos construyendo. Y sí, siempre necesitamos buenas ideas del equipo de ingeniería de la familia Morrison. Sara leyó el mensaje por encima de su hombro. Tienen suerte de tenerte como padre. La expresión de Derek se volvió seria. Son la razón de todo lo que he construido y de todo lo que he hecho. Cada decisión que tomo se mide con un estándar. Lo que es mejor para el futuro de Tyler y Emma. ¿Y qué crees que es lo mejor para su futuro? Derek miró las luces de la ciudad, luego de vuelta a la mujer en sus brazos. Una mujer que entendía sus métodos, compartía sus valores y amaba a sus hijos como si fueran suyos. Un padre que cumple sus promesas, respondió Derek. Una familia que no puede ser destruida por fuerzas externas y el conocimiento de que algunas personas en este mundo pueden ser completamente confiables, mientras que otras deben ser tratadas con extrema precaución. Sara asintió, entendiendo el significado más profundo. Derek Morrison había construido un imperio sobre el principio de que la lealtad debe ser recompensada y la traición debe ser castigada. Era una filosofía simple, pero que había creado un éxito duradero y una seguridad inquebrantable para las personas que amaba. Mientras estaban juntos en el balcón de la torre de Derek, con vista a una ciudad donde su influencia se extendía mucho más allá del acero y la construcción, Derek Morrison sabía que había logrado algo más valioso que la riqueza o el poder. Había construido una base lo suficientemente fuerte como para durar para siempre, una basada en la lealtad absoluta a quienes la merecían y en la falta de piedad absoluta hacia quienes no la merecían. Linda pasaría el resto de su vida aprendiendo la diferencia, y Derek Morrison pasaría el resto de su vida asegurándose de que las personas que amaban nunca tuvieran que hacer esa distinción por sí mismas. El emperador del acero había ganado su guerra, y su victoria se midió no en la destrucción de sus enemigos, sino en la fortaleza inquebrantable de todo lo que había construido para proteger. Aquí es donde nuestra historia llega a su fin. Comparte tus pensamientos en la sección de comentarios. Gracias por tu tiempo. Si disfrutas esta historia, suscríbete a este canal. Haz clic en el vídeo que ves en la pantalla, y te veré.